Empezaremos la exposición con el primer tema que vamos a tratar, el cual es espacios vectoriales. Para esto, daremos una pequeña definición de lo que es un espacio vectorial. Sea V un conjunto no vacío de vectores sobre el que están definidas dos operaciones, las cuales son la suma vectorial y la multiplicación escalar. Si los siguientes axiomas se cumplen para todo U, V y W en V y todo escalar o número real C y D, entonces V se denomina espacio vectorial. Los cinco axiomas para la suma vectorial son los siguientes. El número uno es U más V está en V y este se conoce como cerradura bajo la adición. El segundo es U más V es igual a V más U y este se conoce como propiedad conmutativa. El tercero es U más el producto de V más W es igual a el producto de U más V más W y este se conoce como propiedad asociativa. El cuarto axioma es V contiene un vector 0 tal que para todo U en V, U más 0 es igual a U. Este se conoce como idéntico aditivo. Y el último axioma para la suma vectorial es para cada U en V hay un vector en V denotado por menos U tal que U más menos U es igual a 0 y este se conoce como inverso aditivo. Ahora, los cinco axiomas para la multiplicación escalar son los siguientes. El número uno es C por U está en V y este se conoce como cerradura bajo la multiplicación escalar. El segundo es C por el producto de U más V es igual a C por U más C por V y este se conoce como propiedad distributiva. El tercer axioma es el producto de C más D por U es igual a C por U más D por U y este se conoce también como propiedad distributiva. El cuarto axioma es C por el producto de D por U es igual a el producto de C por D por U y este se conoce como propiedad asociativa. Y el último axioma es 1 por U es igual a U y este se conoce como idéntico escalar. Es importante advertir que un espacio vectorial consta de cuatro elementos, los cuales son un conjunto de vectores, un conjunto de escalares y dos operaciones. Cuando se refiere a un espacio vectorial V, hay que asegurarnos de que los cuatro elementos están claramente expresados o entendidos. A menos de que se afirme otra cosa, se supone que el conjunto de escalares es el conjunto de los números reales. Ahora demos entrada a una pequeña sección de preguntas. La número uno es, ¿cuál de los siguientes es un axioma para la suma vectorial? Y la número 2 es, ¿cuál de los siguientes es un axioma para la multiplicación escalar? Si tus respuestas fueron las siguientes, puedes estar feliz ya que has acertado a las preguntas correctamente. Ahora iniciemos con un pequeño ejemplo para poder comprender un poco más el tema. R cuadrada con las operaciones estándar en un espacio vectorial. Considere el conjunto de todos los pares ordenados de números reales en R cuadrada. Los vectores en este espacio tienen la forma V es igual a V1 más V2. Al definir las operaciones estándar, podemos obtener que, número 1, U más V es igual a la suma de U1 y U2 más la suma de V1 más V2, a lo que esto es igual a la suma de U más V, la suma de U2 más V2. Lo segundo que podemos definir es la multiplicación de C por U, lo cual esto es igual a C por U1 o C por U2. Y gracias a todo esto pudimos verificar que R2 es un espacio vectorial. Ahora hablaremos de los vectores en R a la n. El análisis de los vectores en el plano puede extenderse al análisis de vectores en el espacio n-dimensional. Un vector en el espacio n se representa por una n-ada ordenada. Por ejemplo, una tercia ordenada es de la forma x1, x2 y x3. Una cuádrupla ordenada tiene la forma x1, x2, x3 y x4 y una n-ada ordenada general es la forma x1, x2, x3 y así sucesivamente hasta llegar a xn. El conjunto de todas las n-hadas se denomina por espacio n-dimensional y se denota por r a la n. Por lo tanto, podemos suponer que r a la 1, o sea, el espacio unidimensional, es igual al conjunto de todos los números reales. R a la 2, o sea, el espacio bidimensional, es igual al conjunto de todos los pares ordenados de números reales. R a la 3 igual al espacio tridimensional
es igual al conjunto de todas las tercias ordenadas de números reales. Por lo tanto, R a la n es igual al espacio n dimensional, y esto es igual al conjunto de todas las n-hadas ordenadas de números reales. Ahora daremos la definición de suma vectorial y multiplicación escalar en R a la n. Sean u igual a u1 hasta un y v igual a v1 hasta vn vectores en R a la n y sea c un número real, entonces la suma de u y v se define como el vector u más v es igual a u1 más v1, u2 más v2, u3 más v3 y así sucesivamente hasta llegar a un más vn. Y el múltiplo escalar de u por c se define como el vector cu es igual a c por u1, c por u2, c por u3 y así hasta c por un. Antes de pasar a un segundo ejemplo, daremos inicio a la sección de preguntas. La pregunta número 3 es: ¿cómo se representa un vector en el espacio n? Y la pregunta número 4 es: ¿cómo se denomina el conjunto de todas las n-hadas? Si tus respuestas fueron las siguientes, déjame decirte que estás en lo correcto. Ahora sí, pasemos al ejemplo número 2. El espacio vectorial de todas las matrices 2×3. Demuestra que el conjunto de todas las matrices 2×3 con las operaciones de suma de matrices y multiplicación escalar es un espacio vectorial. Si A y B son matrices 2×3 y C es un escalar, entonces A más B y C por A también son matrices 2×3. Por consiguiente, el conjunto es cerrado bajo la suma de matrices y la multiplicación escalar. Además, los otros 8 axiomas de los espacios vectoriales se concluyen directamente por los teoremas 2.1 y 2.2. Por tanto, puede concluir que el conjunto es un espacio vectorial, y la siguiente imagen nos puede representar la forma que contiene este espacio vectorial. Con esto hemos concluido el tema 4.1 de la unidad, así que ahora daremos comienzo al tema 4.2, definición de subespacio vectorial y sus propiedades. Comenzando por la definición de un subespacio. Un subconjunto no vacío W de un espacio vectorial se denomina subespacio de V si W es un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar definidas en V. En muchas de las aplicaciones importantes del álgebra lineal, los espacios vectoriales ocurren como subespacios de espacios más grandes. Ahora vamos con el ejemplo número 1. Demuestra que el conjunto W igual a x1, 0, x3, siendo x1 y x3 números reales, es un subespacio de R cúbica con las operaciones estándar. Ahora vamos con la solución. El conjunto W es no vacío, debido a que contiene al vector nulo 0. Gráficamente, el conjunto W puede interpretarse como simplemente el plano XZ, como se muestra en la figura. El conjunto W es cerrado bajo la suma porque la suma de dos vectores cualquiera en el plano XZ también debe estar en el plano XZ. Es decir, si x1, 0, x3 y y1, 0, y3 pertenecen a W, entonces la suma x1 más y1 y x3 más y3 también está en W, dado que la segunda componente es 0. De manera similar, para ver que W es cerrado bajo la multiplicación escalar, sea x1, 0, x3, que está en W, y sea C un escalar, entonces C por x1, 0, x3 es igual a cx, 0, x3. Tiene el 0 como segunda componente y, por tanto, debe pertenecer a W. Ahora veamos el teorema 4.2. Prueba para un subespacio. Si W es un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V, entonces W es un subespacio de V si, y solo si, se cumplen las siguientes condiciones de cerradura. 1. Si U y V están en W, entonces U más V está en W. 2. Si U está en W y C es cualquier escalar, entonces CU está en W. La demostración del teorema en una dirección es directa, es decir, si W es un subespacio de V, entonces W es un espacio vectorial y debe ser cerrado bajo la suma y la multiplicación escalar. Para demostrar el teorema en la otra dirección, se supone que W es cerrado bajo la suma y la multiplicación escalar. Observe que si U, V y W están en W, entonces automáticamente también están en V. Por consiguiente, los axiomas 2, 3, 7, 8, 9 y 10 que definen los espacios vectoriales se cumplen automáticamente. Además, debido a que W es cerrado bajo la adición y la multiplicación escalar,
Se concluye que para cualquier v en W y un escalar c es igual a 0, c por v es igual a 0 y menos 1 por v es igual a menos v, ambos están en W, por tanto satisfacen los axiomas restantes 4 y 5. Vamos con otra sección de preguntas. La pregunta número 5 es, ¿qué es un subespacio? Y la pregunta número 6 es, ¿cómo se establece que un conjunto W es un espacio vectorial? Si tus respuestas fueron las siguientes, estás en lo correcto, así que continuemos. Ahora veamos algunos ejemplos para entender un poco más las operaciones de espacios vectoriales. Se dice que un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores si el sistema tiene una única solución. Si tiene varias, entonces no es combinación lineal. A continuación tenemos estos dos vectores y nos piden que veamos si v1 combinación 1, 2 y 3 y v2 combinación 1, 5, 5 son combinaciones lineal de C. Antes de seguir con el ejemplo, utilizo lo aprendido para saber si v1 y v2 serán combinaciones lineales de C. Vamos a probar primero v1, así que ponemos el espacio 1 es igual a alfa 1 más alfa 2. Entonces lo que debemos encontrar es un valor para alfa 1 y alfa 2 que tiene que ser una solución única para comprobar que v1 es combinación lineal con C. Para esto debemos plantear tres ecuaciones. La primera es a que equivale a 1 más a que equivale a 0. La segunda es a con valor de 3 más a con valor de 1. Y la tercera es a con valor de 5 más a con valor de 0. Despejando la primera ecuación, podemos darnos cuenta que a1 equivale a 1. Y al despejar la tercera ecuación, podemos darnos cuenta que a1 equivale a 3 quintos. En la primera ecuación, alfa 1 equivale a 1 y en la tercera ecuación, alfa 1 equivale a 3 quintos, por lo que podemos ver que no es una solución única. Por lo tanto, este resultado nos dice que v1 no es combinación lineal de C. Ahora vamos a probar v2. Ahora vamos a poner que el espacio 2 es igual a alfa 1 más alfa 2 y las ecuaciones serán 1 es igual a con valor de 1 más a con valor de 0, 5 es igual a con valor de 3 más a con valor de 1 y 5 es igual a con valor de 5 más a con valor de 0. Despejando la primera ecuación podemos ver que alfa 1 es igual a 1 y despejando la tercera ecuación podemos ver que alfa 1 también es igual a 1. Por lo tanto, podemos comprobar que como alfa 1 es igual a 1 en ambas ecuaciones, es correcto decir que v2 es combinación lineal con C. Veamos algunos ejemplos para subespacios vectoriales. Tenemos el conjunto W que tiene esta condición. Nos dice que son los elementos x, y, z de la coordenada x, y, z que tienen que cumplir la ecuación x menos y más z es igual a 0. Entonces, para demostrar que un subconjunto es un espacio vectorial V, en este caso deben cumplirse tres condiciones. Lo primero que debemos verificar es que el vector nulo pertenece a W, es decir, demostramos que al menos hay un elemento en W que es el vector nulo y que será diferente a vacío. La segunda es que la suma debe ser cerrada en W. Tomamos un elemento de W al sumar dos vectores y también debe pertenecer a la suma de W. La tercera condición es que si tomamos un elemento vector de W y lo multiplicamos por un escalar, en este caso lo hemos llamado alfa, entonces, al multiplicar alfa por el vector, eso también debe pertenecer a W. Entonces, iniciamos con la primera condición para ver si se cumple. Lo primero es verificar que el vector nulo pertenece a W. Por eso se coloca el símbolo de interrogación hasta no demostrar esa parte. El vector de W debe ser de la forma x, y, z igual a 0 y debe cumplir con la condición que se nos planteó, la cual es x menos y más z es igual a 0. Y como efectivamente se cumple la condición, el vector nulo pertenece a W. Vamos con la siguiente condición. Vamos a demostrar que W es cerrado bajo la suma. Para eso, supongamos que un vector de X es llamado X1, Y1 y Z1 que pertenece a W, y un vector Y con coordenadas X2, Y2 y Z2 que pertenece a W. Son vectores genéricos y debemos demostrar que al sumar estos dos vectores la suma debe pertenecer a W. Entonces, como X pertenece a W, debe cumplir estas condiciones. Vamos con una pregunta más. ¿La suma de los vectores pertenecerá a W? Y de ser así, ¿con qué valor será? Ahora lo que haremos es la suma. Al sumar estos vectores debemos sumar componente con componente, por lo cual sería x1 más x2, y1 más y2 y z1 más z2. Entonces, este vector debe cumplir con la condición de W,
por lo que lo resolveremos de la siguiente forma. Primer constante menos segundo componente más tercer componente. Aquí reordenamos y se debe de hacer de la forma x1 menos y1 más z1 más x2 menos y2 más z2. La primera ecuación da 0 y la segunda también, por lo que eso nos va a dar un total de 0. Por lo tanto, la suma de esos dos vectores cumple con la condición y podemos confirmar que x más y pertenece a w. Vamos con una última pregunta. Para evaluar la tercera condición, es necesario multiplicar un escalar alfa por el vector x y debe satisfacer x menos y más z es igual a 0. Teniendo esto en cuenta, ¿se cumplirá la condición número 3? Para la tercera condición, supongamos que tenemos un vector genérico que pertenece a w y un escalar que hemos llamado alfa. Debemos demostrar que al multiplicar el escalar por el vector también debe pertenecer a w. Veamos que x menos y más z es igual a 0. Entonces, alfa por el vector es igual a multiplicar el alfa por cada componente de manera que queda alfa por x, alfa por y y alfa por z. Y debemos probar que este vector cumple con las condiciones de w, es decir, alfa por x menos alfa por y más alfa por z, y esto debe darnos un valor de 0. Lo que vamos a hacer es factorizar el alfa y nos queda como alfa por x menos y más z, y ya sabemos que x menos y más z es igual a 0, por lo que al multiplicar alfa nos queda como 0. Y así hemos demostrado que alfa pertenece al vector w. Con esto podemos demostrar que las tres condiciones son correctas, y como cumple con las tres, hemos demostrado que W efectivamente es un subespacio vectorial de R3. Así hemos concluido con la exposición de estos temas, pero no daremos fin sin antes agradecerte la atención y que hayas llegado hasta aquí. Ahora tendrás un nuevo conocimiento que podrá servirte para desempeñarte en la carrera.